Señores, hoy es un día histórico para realidad virtual. Tú imagínate que coges, no sé, los juegos más famosos o de los juegos más famosos del formato tradicional y de repente te dicen, oye, que ahora lo puedes jugar en VR. Pues sí, esto es más o menos lo que va a pasar ahora gracias al programa que ha hecho la gente de Prey 2, los modders, o el modder, no sé si es una persona, si son varios, pero son los amos. Con este programa, tú te descargas el programa, instalas tu jueguito hecho con Unreal, que es el motor más famoso de los videojuegos, para que te hagas una idea de la magnitud de estos juegos como Fortnite, PUBG, los Star Wars, los últimos. También tenemos, yo qué sé, Tomb Raider, Outlast, Visage, Ready or Not. Hay un montón, pero un montón de juegos hechos con Unreal Engine y ahora de repente van a funcionar en VR. Pero es que ¿esto qué es? O sea, esto es una locura. A ver, esto tiene su aquel. ¿Por qué? Porque cada juego va a requerir de una configuración específica, pero esta gente lo tiene pensado también porque han implementado un sistema de exportar configuración e importar configuración. ¿Qué quiere decir esto? Que oye, que tú coges, te lías la manta a la cabeza, configuras el juego que tú quieres, te pegas ahí un ratito consiguiendo la configuración buena y luego dices, oye, pues esto yo lo quiero compartir. Exportas la configuración y lo compartes para que otra persona la coja, la importe y juegue directamente. Y eso, señores, es lo que va a pasar en cuestión de días. La gente se va a volver loca a probar cosas, a configurarlo y a compartirlo. Así que dentro de poco tendremos prácticamente, pues, yo qué sé, el 70% de todos los juegos hechos con Unreal disponibles para instalar y jugar en VR, así por la cara. Os dejo en la descripción un enlace, uno de 3, que te llevará a un documento de Google donde ahí, pues bueno, ellos han puesto una lista de juegos que han probado, juegos que ya están configurados e incluso las compatibilidades que tiene, porque hay juegos que ahora mismo tienen la configuración para jugarlos con el visor y con el mando, yo que sé, de Xbox o con el teclado y ratón, y hay otros que ya tienen la configuración pues para jugarlo también con los mandos del propio visor, como si fuera un juego de VR, vamos. Que la tendencia, o sea, la idea es hacer que todos los juegos lo puedas jugar así. Por otro lado, antes de que os pongáis a probar cosas, mis recomendaciones y cosas que tenéis que tener en cuenta. Estos programas son programas hechos por comunidad, por lo cual no tiene una firma oficial detrás. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te lo descargues seguramente te va a saltar el antivirus como, oye, te estás descargando un virus, ten cuidado. No es un virus, ¿vale? Simplemente es por eso, porque no tiene la firma oficial y te lo va a bloquear. Eso tú ya en el antivirus que tú tengas, si el de Windows o el que sea, tú le pones que no, que esto es seguro y ya está, y no vas a tener problema, ¿vale? Otra cosita más, cuando estéis configurando los juegos, mi recomendación es que si usáis Meta en este caso, en el propio programa de Meta pongáis el super sampling al nivel básico, al 1. Y también en el juego bajar los gráficos al mínimo para la configuración, para que tengáis todo bien. Y ya luego os ponéis a probar a ver hasta dónde llega vuestro ordenador, porque es que tenéis que tener en cuenta que, claro, tú coges un juego hecho para PC y le pones la resolución de VR, pues el PC te va a explotar en la cara. Así que ten cuidado con eso y muchas veces vas a tener problemas a lo mejor y va a ser simplemente por el rendimiento. Otra cosa, hablando también con el tema de gráfico, desactivar, y esto no para probar, esto desactivarlo. Filtros como el Nvidia DLSS, como el Reflex, como el Bloom, el sincronización vertical, todo eso, el anti-aliasing también desactivarlo en los juegos, desactivar todo ese tipo de parámetros en los juegos, lo que son filtros, porque eso sí que te puede crear distorsiones en la imagen, cosas raras, efectos muy extraños, ¿vale? Que dices, ¿qué coño estoy viendo? Porque es así, porque están pensados para jugarse en plano y llegas tú con toda tu chulería y lo juegas en VR. Pues te puede pasar esto. Eso, desactivarlo y os olvidáis del problema. Y no os preocupéis que no se va a ver peor ni mucho menos. Al contrario, vais a estar perfecto. Así que vale, ¿y cómo instalo esto? Muy bien. En la descripción tenéis otro enlace que es para este programa, donde te lo descargas, lo descomprimes y abres como administrador el .exe, el vrinjector.exe. Se te abrirá una ventana que tiene una columna a la izquierda que tienes para exportar las configuraciones, como ya comenté antes, e importar las configuraciones que hagan otras personas. Luego, si no usas visor de MetaQuest, deja la opción activada de OpenVR. Si usas MetaQuest, activa OpenXR. Lo siguiente que vas a hacer es abrir el juego en cuestión que quieras jugar, que esté hecho con Unreal Engine, y te aparecerá en la lista de arriba. Lo seleccionas y le das a Inject y ya está.
ya estaría. Evidentemente, haciendo solo esto, el juego no va a ser jugable, digamos, en VR. Lo vas a ver en VR, pero no va a ser cómodo jugarlo. Tendrías que ponerte a configurarlo, que hay 1000 opciones. O esperar que alguien haga la configuración, descargártela, importarla y hacer todos estos pasos con la configuración puesta y ya estaría. Oye, que no sé qué juegos usan Unreal Engine. No te preocupes. En la descripción tienes otro enlace de otro programa que lo que hace es que te escanea los juegos que tú tienes, no que están instalados, sino los que tú tienes, y te dice con qué motor gráfico están hechos. Si Unreal, Unity y la fecha que se lanzó. Esto está perfecto porque, coño, no todo el mundo tiene que saber con qué motor está hecho su juego, ¿no? A lo mejor no tienes ni idea, tú solo quieres jugar, pues así lo sabes y lo tienes ahí al toque con el otro programa también. Facilito. Y sí, señores, esto es algo muy importante porque de repente estamos abriendo una ventana a un montón de juegazos tradicionales adaptados a VR. A ver, también tenemos que ser conscientes de una cosa. No vas a tener la misma inmersión que vas a tener en un juego nativo de VR por el simple hecho de que la interacción con el escenario va a estar limitada y va a estar siempre marcada por botones. O sea, vas a poder apuntar tú y todo eso. La mayoría de juegos supongo que no tendrán tampoco el uso de las dos manos, porque eso ya tendría que ser un mod específico para ese juego, sino que tu mando derecho será el arma, pero bueno, al final puede ser mejor que jugarlo en plano, pero eso sí, luego interactuar con las cosas y tal, lo vas a acabar haciendo con los botones. Aún así, creo que está genial poder jugar un montón de juegos, aunque sea de esta manera un poco más básica, en realidad virtual por la simple inmersión. Un Ready or Not, joder, pues seguramente estos días acabaréis viéndolo aquí en el canal. O yo que sé, un Visage, que es un juego de terror durísimo, esto en VR. Este no sé si lo acabaréis viendo en el canal, porque este está muy duro. Lo que sí que no recomiendo que juguéis juegos multijugador con este mod, ¿vale? No juguéis ni un Fortnite, ni un PUBG, ni nada de esto, porque esto funciona como un inyector. Y los inyectores, los chetos, los programas estos para hacer trampas, también funcionan como inyectores. Y es posible, incluso como no es un programa oficial, es posible que el anticheto, el antitrampas, te lo detecte como un programa trampa y te peguen un baneo guapísimo. Así que mi recomendación es que no lo uséis para esos juegos, usarlo para single player y poco más, ¿vale? O sea, no la juguéis hasta que se sepa que eso es seguro. Así que, señores, lo dicho, en la descripción tenéis enlace para descargar el mod, enlace para descargar la aplicación que te dice qué motor gráfico usa los juegos que tienes y el enlace con el documento de Google donde ellos tienen todas las cosas necesarias para entender su programa, que incluso aparte de la tabla de los juegos que han sido probados y los modos que tienen, también tienen cómo configurarlo, ¿vale? Por si tú te quieres liar la mano a la cabeza, ahí lo tienes también cómo configurarlo para, por ejemplo, en tercera persona ponerlo en primera, poner una cámara cenital, quitar el personaje, no sé, tienes todas las opciones posibles, ¿verdad? Echarle un ojo, que son unos máquinas. Y eso sí, para cada juego tiene su propia historia. Así que, bueno, os animo a que si os gusta os probéis ahí, estéis ahí dándole caña. Y si no, pues esperar por los archivos config. Sin más, señores, con esto yo me voy despidiendo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, suscríbete para no perderte nada de la realidad virtual. Y déjame un comentario bonito. Y sin más, nos vemos. Feliz año 2024. Hasta la próxima.